Luz y sal, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos a esta lección número 23 que se titula Técnicas de Coordinación. Primero que nada vamos a comenzar como todas las semanas poniéndonos en las manos de Dios y pidiéndole que nos envíe su Espíritu Santo para que nos ayude a comprender y hacer vida aquello que el día de hoy quiere enseñarnos por medio de esta lección, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, como les decía, vamos a ver la lección número 23, una lección muy importante que quizás para algunos de ustedes les parezca que rompe con la lógica de las exposiciones de las últimas semanas. Habíamos estado hablando de Jesucristo y del Espíritu Santo y hoy tenemos esta lección que se titula Técnicas de Coordinación. Sí rompe la lógica de la exposición, sin embargo son lecciones muy importantes. Estas lecciones en escuela de pastoral las llamamos generalmente como lecciones de equipo de servicio, porque son lecciones que se orientan a prepararnos para brindar un servicio dentro o fuera de la escuela de pastoral y también para forjar entre nosotros un sentido de comunidad. Entonces son lecciones muy importantes. Técnicas de coordinación, todos nosotros tenemos alguna relación con lo que es la actividad de coordinar. El coordinador en el grupo de reflexión es la persona que preside al grupo, la persona que le da la palabra a cada uno de los que participan en el grupo de reflexión. Y bueno, pues también nosotros tenemos que aprender a coordinar si es que algún día queremos desempeñar este servicio. Lo primero que nos dice la lección es que coordinar es un arte y que solo se aprende a coordinar coordinando. Si nunca lo haces, pues nunca vas a aprender a coordinar y por lo tanto pues es necesario que nos lancemos a la acción. También nos dice que hay una serie de virtudes que el coordinador debe de cultivar para poder salir adelante en su trabajo. Por ejemplo, el coordinador debe de ser paciente. Todas las personas tienen diferentes capacidades. Algunas entienden la idea de inmediato. Otras tardan mucho tiempo en entenderla. Otras la entienden pero no saben explicarla. Hay personas que, por ejemplo, durante todas sus vidas, nunca nadie jamás les ha pedido su punto de vista y que ahora alguien les pregunte qué piensas respecto a esto o respecto a aquello, pues es una situación un tanto difícil. El coordinador debe de ser constante, es decir, crecerse ante las dificultades, no abandonar. Hay hermanos que, como decíamos, les cuesta mucha dificultad. Hay hermanos que cuando se les hace una pregunta o se les habla, pues se vuelven un manojo de nervios y no hayas cómo hacer que participen. En este caso, pues el coordinador debe de ser constante y no dejar de preguntarles. A veces tenemos esa tentación de que como tú nunca respondes, pues ya no te pregunto mejor. Y no, nosotros tenemos que continuar estimulando al hermano a estudiar, a esforzarse, a responder las preguntas. Tenemos, por qué no decirlo, ganarnos su confianza. Y para ganarnos su confianza, pues es muy útil utilizar las normas de la cortesía, normas básicas, pero que parece que en muchos ambientes ya se nos han olvidado, ¿verdad? Saludar, despedirnos. Cuando pidamos algo tenemos que decir, por favor. Si nos dan algo, ¿verdad? Pues decir gracias. Si hablamos algo impropio o sentimos que hemos fallado o ofendido, bueno, pedir una disculpa. Por ejemplo, cuando falta un coordinador, pues es necesario explicarle al alumno por qué se faltó. De otra manera va a pensar que sin razón, pues nosotros nos hemos ausentado. Si alguien, ¿verdad?, nos ofende o dice algo inapropiado, pues aprender a perdonar, ¿no? Y también aprender a guardar silencio. Cuando un hermano confía en nosotros, nos confía cosas, nos dice cosas que nosotros no tenemos por qué andar divulgando. Entonces, muy útil aprender a agradecer. Ser amable.
¿verdad? Tener sentido del humor ayuda mucho también, porque tener sentido del humor nos ayuda a salir de situaciones embarazosas. Un buen chiste nos ayuda, por ejemplo, si en una clase alguien ya se está durmiendo, pues llamarlo a que se despierte. Debe ser también de charla amena. ¿Qué significa ser de charla amena? Significa, pues, decir cosas interesantes, aprender a llamar la atención de los hermanos, ¿verdad? No decir lo mismo muchas veces, no utilizar ese tono de reproche, de que bueno, todos los hombres son pecadores y son malos, y bueno, son malos y pecadores, no, sino que tener una forma de dirigirnos a los demás que realmente sea agradable, ¿verdad? Una persona que siempre se está quejando, una persona que siempre está juzgando, una persona que siempre está señalando, pues es una persona que no tiene una charla amena. Aquí vemos una muestra del sentido del humor, ¿verdad? La guayaba le pregunta a la manzana, buenos días, hace mucho tiempo que espera, y la manzana le responde, ¿verdad? No, yo siempre he sido manzana, entonces no te vas a enojar ni nada, si es un chascarrillo y nos vamos a reír. No ofendes a nadie, no lastimas a nadie. El sentido del humor, pues es muy importante, ¿no? Puede resolver muchos problemas relacionados con la convivencia social. Ser de charla amena, como decíamos, pues es llamar la atención de las personas, es ser interesante para ellos. Y esto es muy importante cuando estamos tratando con grupos muy grandes que tienen diferentes capacidades de entendimiento y diferentes capacidades de expresarse. Ahora bien, tenemos que entender cuando somos coordinadores cuál es nuestra posición dentro del grupo de reflexión. Nosotros, dentro del grupo de reflexión, tenemos que ayudar a que todos reflexionen. Nosotros no somos maestros, ¿sí? Tenemos que ayudarlos a reflexionar y muchas de las veces va a ser necesario que pues seamos pacientes o que les preguntemos poco a poquito, ¿verdad? ¿Y tú qué piensas? Ah, yo muy bien, perfecto, solo dijo eso. Pero en la próxima ocasión quizás nos comparta una opinión un poco más amplia. Entonces nuestro papel es ayudar a que todos reflexionen. Si lo hacen bien o lo hacen mal, es algo que nosotros vamos a tratar de corregir, pero por lo pronto tenemos que generar un ambiente de confianza en donde todos sean capaces de decirnos lo que ellos piensan. El coordinador es un miembro más del grupo de reflexión, no es el jefe, no es el sabelotodo, no es el capataz, sino que es un miembro más y debe de crear ese ambiente de confianza, que lo vean como su igual. Ciertamente el coordinador es el responsable, en primer lugar, de la buena marcha del grupo de reflexión, pero debemos de entender que todos somos responsables. El coordinador debe evitar imponer sus ideas y reflexiones. Hermanos, a veces sucede que algunos de nosotros ya hemos tomado cursos de teología o cursos de religión católica en otros lugares. Y entonces creemos que somos los detentores de la verdad y queremos imponer esta verdad a los otros, o queremos que todos piensen como nosotros, y eso no puede ser. Por ejemplo, yo he llegado a un nivel de formación tal que me permite distinguir entre diferentes opciones políticas, cuáles son las que promueven principios contrarios a mi fe. En otras palabras, hay partidos que se presentan como muy buenos, pero que en realidad promueven el aborto, la desintegración familiar y pues una gran cantidad de cosas que son contrarias a la fe cristiana. Yo ya tengo esa capacidad de reconocer,
Pero hay hermanos que van a seguir creyendo que izquierda es bueno o derecha es malo, porque ellos están en una etapa de formación personal, pues primigenia, en donde van comenzando. Entonces, si yo trato de imponerles mis ideas, pues lo que voy a lograr va a ser un alejamiento, una pérdida de interés o un clima de confrontación que a nadie ayuda. Entonces, evitemos imponer nuestras ideas y reflexiones. Debemos de ser compasivos con la ignorancia de nuestros hermanos. Estrictamente prohibido reírse o atacar al que no sabe en escuela de pastoral. Estrictamente prohibido. Si el hermano cree en la reencarnación, yo no me voy a botar de la risa porque él cree en la reencarnación. En otro momento, cuando sea el momento adecuado, le voy a decir que pues nosotros como cristianos no creemos eso, pero no me voy a poner a reír porque el hermano dijo algo que evidentemente pues es un absurdo, pero no lo voy a hacer. Tenemos que aprender a actuar con compasión hacia la ignorancia de nuestros hermanos. Debemos atender a las deficiencias de los hermanos, moviéndolos a reflexionar. Miren, hay hermanos que les cuesta mucho trabajo poner sus ideas en orden, ¿verdad? Y a veces es muy útil, por ejemplo, hacerle cordialmente pequeñas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es el Espíritu Santo? Y el hermano nos dice, es el que acompaña a Dios y a Jesús en el cuadro de la Santísima Trinidad. Ajá, muy bien, hermano. ¿Y qué hace esa palomita que acompaña a Jesús y a Dios? Ah, pues nos inspira ideas, nos dice lo que es bueno y lo que es malo, y nosotros irlo ayudando a que poco a poco vaya poniendo claridad en sus pensamientos. También los coordinadores debemos mostrarnos igualmente solícitos por todos, igualmente atentos, igualmente amables. Hermanos, coordinar es como ser maestro, no es lo mismo, porque nosotros no somos sabelotodos y somos una parte nada más del grupo de reflexión, pero al igual que el ser maestro, tú no puedes coordinar si no amas a tus coordinados. Y los tienes que amar a todos, con sus defectos y con sus virtudes. Entonces, cuidado con tener a tus favoritos. Cuidado con tener a tus preferidos. El coordinador debe mostrarse igualmente solícito, igualmente amable, igualmente respetuoso con todos. Ser coordinador no es una posición de poder, es una posición de servicio. Aquí es útil entender que escuela de pastoral no es una escuela como todos los demás. En efecto, en una escuela normal, primaria, secundaria, universidad, el maestro es maestro porque es superior a todos, es maestro porque lo sabe todo. Nosotros no lo sabemos todo, ni somos superiores a todos, somos los sirvientes de todos, y en algunas escuelas de pastoral, por ejemplo, se estila que a la hora de la convivencia, si se va a servir un café y unas galletitas, sea el coordinador el que se pare y vaya por las galletitas para sus coordinados. ¿Ok? Entonces, ser coordinador no es una posición de poder, es una posición de servicio. No significa que seamos mejores que todos, significa que estamos para servirle a todos, incluso a los que no son de nuestro grupo de reflexión. Ahora bien, hay una serie de advertencias que la lección hace al coordinador. La primera, al final de cada pregunta, dar él su propia reflexión. El coordinador, como parte del grupo de reflexión, también tiene que dar su punto de vista, pero lo tiene que hacer al final. ¿Qué pasaría si lo diera al principio y no al final? ¿Verdad? Pues lo que pasaría sería que todos simplemente remarcarían lo que él dijo, porque siendo él el coordinador y llevando más tiempo en la escuela de pastoral, pues de seguro él sabe, por lo tanto los demás ya no reflexionan. Por eso tiene que ser al final.
Por lo mismo, no debe dejar transparentar su opinión antes de tiempo. Cuando un hermano habla, a veces nosotros decimos sí, 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 o no, 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 o con la cabeza la movemos de arriba abajo diciendo sí, o de izquierda a derecha diciendo no. Esa es una forma de transparentar nuestra opinión antes de tiempo. ¿Y qué pasa cuando el alumno percibe esto? Pues percibe que le estamos orientando acerca de lo que debe de opinar y acaba diciendo aquello que nosotros aprobamos. Entonces, no debemos dejar transparentar nuestra opinión. El coordinador debe de ser amistoso, controlar el tono de su voz. Miren, hermanos, nosotros somos latinos y somos muy sentimentales. Que alguien nos hable fuerte significa que nos está agrediendo, pero si alguien nos habla suavemente, significa que nos está hablando con dulzura. Entonces, en la cultura latina y sobre todo en México, el tono de voz es muy importante, porque si yo les empiezo a gritar y a gritar y a gritar, ustedes entienden que yo los estoy regañando, que los estoy agrediendo y que los estoy atacando. En cambio, si yo les digo, háganme el favor de preguntar o de responder, es diferente. Ahora bien, difícilmente va a haber un alumno que tenga toda la respuesta correcta o toda la respuesta incorrecta. Por eso, de vez en cuando es útil que resumamos los puntos ya reflexionados. El hermano Alberto nos dijo que el Espíritu Santo es Dios. El hermano Juan nos dijo que es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y Pedro a su vez nos dijo que el Espíritu Santo fue el que inspiró a los profetas del pasado y que condujo la misión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya tenemos tres ideas muy importantes que se complementan, en realidad no se contradicen. De vez en cuando hay que tratar de resumir los puntos ya reflexionados. Debemos llevar a los participantes a una discusión serena y profunda, ¿verdad? Una discusión serena, es decir, calma, 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 no se exalten. Todos tenemos diferentes puntos de vista. No hay nada de malo en que tengamos diferentes puntos de vista. Entonces, los tenemos que llevar a una discusión serena, pero también a una discusión profunda. ¿Y qué significa profunda? Que lleguemos al meollo del problema y que seamos capaces de extraer una conclusión que nos haga cambiar de vida. Por ejemplo, después de haber oído que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que el Espíritu Santo inspiró a los profetas y guió la misión salvífica de Jesús, bueno, pues hay que aprender a ponernos en las manos del Espíritu Santo, a invocarlo antes de leer la Biblia, a invocarlo antes de dar una lección. Es decir, que sea profunda quiere decir que le saquemos todo el jugo, incluso llegando a una decisión de cambio de vida. Eso es lo que quiere decir que nuestra discusión tiene que ser profunda. Debemos también de ayudar a los miembros del equipo de servicio a entenderse y a ponerse de acuerdo. Esto pues es una tarea muy fina. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes ideas o diferentes formas de decirlo, ¿verdad? ¿El Espíritu Santo es Dios o es una palomita? ¿Es una palomita Dios? Bueno, o sea, no pueden ser las dos cosas, porque todas las palomitas no son Dios, ¿o sí? No, entonces tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Ah, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ah, excelente. Ya nos pusimos de acuerdo. Uno había dicho que era la segunda, pero ya sabemos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo en que es la segunda persona? No. Ah, entonces, ¿quién piensa que es la tercera persona de la Santísima Trinidad? Todos. Perfecto. Estamos de acuerdo. El coordinador debe evitar que el error flote o se instale. Hermanos, todos nosotros, aunque no nos demos cuenta, hemos recibido el bombardeo de la propaganda protestante. Esa es una realidad.
Ya sea que en la casa hayamos visto programas de televisión sobre la Biblia o sobre religión, pero por lo general todos nosotros ya hemos estado expuestos a la propaganda protestante. Entonces algunos creemos en Cristo, pero también creemos en la reencarnación que nada tiene que ver con Cristo. Otros piensan que realmente, eh, por ejemplo, en el diluvio universal, Noé y sus hijos se peleaban dentro del arca. Otros piensan que un científico ya descubrió que la Tierra sí se hizo en 7 días de 24 horas con 60 minutos y 60 segundos cada uno. Es decir, como ya hay mucho error instalado en nosotros, esa es la verdad de las cosas. O sea, yo todavía en cuarto o quinto grado de pastoral me he encontrado hermanos, por ejemplo, que piensan que la iglesia es rica, que la iglesia tiene mucho dinero y que nada hay de necesidad de que ayudemos a nuestra iglesia. En noveno o décimo grado yo todavía me he encontrado hermanos que te dicen, yo soy católico mientras que estoy en misa, saliendo de escuela de pastoral, yo ya no soy católico, porque hay que respetar cada ámbito. Cuando salgo de misa o cuando salgo de escuela de pastoral estoy en mi casa y ahí no tengo por qué ser católico. Ahí puedo ser incluso pues, anticatólico. Entonces, eh, eso es una realidad. O sea, hay muchos errores flotando y en la medida de lo posible el coordinador los tiene que ubicar y tiene que evitar que sus alumnos caigan en esos errores. Una cosa muy simple y muy fácil de hacer y que siempre pasa. Como los enemigos de Cristo y de la Iglesia han hecho tanta publicidad y tanta propaganda en contra nuestra, mucha gente ya odia a la Iglesia. Ama a Cristo, quiere conocer a Cristo, pero detesta a la iglesia, y eso es muy común. Hace muchos años a mí se me ocurrió la idea de dar escuela de pastoral en mi casa, y yo me daba cuenta que en un segundo las personas ya comenzaban a hablar mal de la iglesia. ¿Sí? Entonces, esos errores debemos de evitarlos y debemos de ser tolerantes. ¿Qué significa ser tolerantes? Respetar el derecho que tiene el otro a pensar de una manera diferente. El otro vota por la izquierda porque piensa que es bueno, vota en favor del aborto, vota en favor de las uniones homosexuales, vota en favor de la despenalización del tráfico y consumo de drogas porque cree que es bueno. Yo no pienso que eso sea bueno, pero entiendo que tienes un derecho a pensar como tú quieras y no te voy a obligar a que tú pienses como yo pienso. ¿Sí, hermanos? A eso se le llama ser tolerante. Ser tolerante no quiere decir que me caes gordo, pero bueno, pues te doy chance, ¿no? Quiere decir respetar ese derecho que tiene el otro a no pensar igual. El coordinador debe evitar ciertas cosas dentro del grupo de reflexión. Por ejemplo, forzar las respuestas para abreviar la reflexión. Hay hermanos que se les pregunta y se quedan como un saco de papas, ¿verdad? Ni dicen sí, ni dicen no, simplemente no responden. Hay otros que se empiezan a reír sin parar. Entonces, y a veces el coordinador tiene la tentación como de obligarlos a que respondan para ya irnos rápido y terminar con la pregunta y seguir con la siguiente, ¿no? Pero no debemos de forzar la respuesta. Si el hermano no puede, pasamos adelante, le preguntamos a otro, después le preguntamos si quiere decirnos algo, nos dice que no, se queda callado, bueno, pues ahí queda, pero nosotros lo tomamos en cuenta. Otra cosa que no debemos de hacer es contradecir con tosudez. Si ya le dijimos al hermano que la reencarnación o la transmigración de las almas no tiene nada que ver con la resurrección de Cristo, pues ya se lo dijimos y ya. Si él sigue diciendo que no, que Cristo enseñaba la transmigración de las almas, pues no vamos a estarlo contradiciendo siempre que lo diga, ¿no? Entender ahí que el hermano le cuesta trabajo para captarlo y no lo vamos a contradecir, dice aquí con tosudez, es decir, de una manera molesta. Otra cosa que no debemos de hacer es contentarnos,
con respuestas incompletas o aproximadas, ¿verdad? A veces el coordinador tiene prisa y ya con que le digan que el Espíritu Santo es Dios, con eso es suficiente, ¿verdad? Ya lo dijo y a la que sigue. Y no debemos de contentarnos, perdón, con respuestas incompletas o aproximadas. Otra cosa que jamás debemos de hacer es utilizar la coacción para modificar las ideas. Si sigues creyendo que la reencarnación es de cristianos, te voy a correr de escuela de pastoral. No, hermanos. O sea, no debemos de utilizar la coacción, o sea, la violencia, para modificar las ideas de los hermanos, incluso aunque sean ideas equivocadas. Y, como decíamos hace un momento, debemos de llevar la discusión a un punto en el que pueda aprovecharse, es decir, podamos llegar a una resolución de cambio. Alejandro, después de todo lo que hemos visto en la clase respecto al Espíritu Santo, creo que a partir de hoy, cuando me toque dar un tema, cuando me toque hablar o cuando abra la cortina de mi negocio, me voy a encomendar al Espíritu Santo. Nunca debemos de usar adjetivos o burlas para combatir errores. Nunca. ¿Qué adjetivos? Pues llamar a alguien tonto, loco, sonso, lo que sea. Nunca debemos de utilizar ni adjetivos, ni burlarlos, ni burlarnos. Si el hermano está equivocado, respetarlo. Cuando en ocasiones surge una disputa entre dos hermanos, ¿verdad? Ahí nuestro deber es reconciliar las opiniones, tomando de la opinión de cada uno lo que tienen en común, ¿sí? Nosotros no debemos de tomar partido, decir, mira, yo estoy con Juan contra Pedro, eso no debemos de hacerlo. Tampoco debemos desentendernos de los que no participan o están equivocados. Mira, este hermano es el que cree que la reencarnación tiene algo que ver con nosotros. Entonces a él ni le preguntes, ni le hables. O al revés, este es el que siempre se queda callado cuando le preguntan. Entonces ya no le preguntes mejor. Pues no debemos de desentendernos de nadie. Otra cosa que nunca debemos de hacer es desapreciar o no apreciar las opiniones. Todas las opiniones que se vierten, por lo general todas tienen algo positivo, ¿no? Todas tienen algo positivo, poco o mucho, pero debemos de apreciarlas y ponerle atención a todas, y cuando hagamos el resumen, pues que se tomen en cuenta todas. Algo que no debemos de hacer nunca, pero menos en escuela de pastoral, es hacer alusión a defectos de presentes o ausentes, ¿verdad? Qué bueno que no vino aquel que piensa que la reencarnación es mensaje cristiano. Pues no, o sea, no debemos de hacer ninguna alusión a ningún defecto. Tampoco tenemos que emitir juicios acerca de la moralidad de presentes o ausentes, si está viviendo con su segundo o tercer matrimonio, si lo vimos borracho ayer, eso a nosotros no nos interesa, hermanos. Y por último, otra cosa que nunca debemos de hacer, ahí pues me pongo yo en primer lugar porque luego caigo en eso, ¿verdad? Es hacerse dueño de la palabra sin permitir hablar a los demás. A veces el coordinador habla y habla y habla y habla y habla y no permitimos que hablen los otros. Entonces, quienes deben de hablar son nuestros hermanos, no nosotros. Hay varios tipos de discusión que deben de evitarse. Primero, entre parejas, dos se agarran por allá y comienzan a discutir y no. A ver, hermanos, tenemos que participar todos. Tú piensas esto, tú esto, pero vamos a ver qué piensan los demás. Lateral, ¿verdad? Solo los que están a la izquierda. Los estirados. Nosotros, los que sabemos teología, opinamos que ustedes, que son amas de casa o que son obreros, bueno, pues no saben ni lo que piensan. No, una discusión de estirados tampoco nos ayuda. Los apáticos, a los que no les importa. Los beligerantes, los que, si alguien tiene ideas diferentes de ellos, se prenden como chispas, ¿verdad? Los insociables, los que no quieren hablar con nadie, los que hablan para sí y nada más. El monopolizador, ¿verdad? Le dan el micrófono y ya no lo suelta.
o entre bandos, los de la izquierda contra los de la derecha, los que están a favor con los que están en contra, los descorteses, los groseros, no permitir que se digan groserías ni se hagan majaderías, los que se aíslan, ¿verdad? Tampoco debemos permitir que alguien se aísle y diga, bueno, como a mí nunca me toman en cuenta, pues ya mejor me voy al rincón. La única discusión fecunda es aquella en que se estudia a fondo el tema, estableciéndose un verdadero intercambio de opiniones para llegar a conclusiones aceptadas por todos. Esa es la única conclusión a la que nosotros debemos de arribar. Una discusión en la que en un ambiente de fraternidad todos damos nuestro punto de vista y extractamos lo mejor de cada punto de vista. La dinámica del grupo de reflexión. El coordinador debe tener la habilidad para llevar al grupo a conclusiones claras, sustanciosas, sencillas, pero completas y verdaderas. El coordinador debe de tener habilidad, la habilidad de preguntar, la habilidad de comentar, la habilidad de resumir, poco a poco para que todos vayamos sacando un provecho. El mejor coordinador no es el que enseña, es el que hace pensar. Aquí me viene a la mente el diálogo que Jesús tuvo con la samaritana a la orilla del pozo, ¿verdad? Es un diálogo muy interesante, porque Jesús se acerca a la samaritana y le dice, dame de beber. Y ella, ¿verdad?, le dice, pero ¿cómo tú me pides agua a mí si yo soy samaritana, tú eres judío? Nosotros no nos hablamos. Y Jesús le responde, si conocieras quién es el que te habla, tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua, ¿verdad?, que después de beberla nunca más vas a tener sed. Y la samaritana le responde, es decir, poco a poco la va haciendo que se ponga a pensar, pero ¿cómo vas a sacar agua si no tienes ni con qué? ¿Me estás pidiendo agua a mí? Poco a poco la mujer se va dando cuenta de que está hablando con alguien especial. Y la mujer comienza a decir, bueno, ya veo que eres un profeta, dime, nuestros padres samaritanos nos enseñaron que a Dios se le debe adorar en cualquier cerro, pero ustedes los judíos insisten en que es en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Y entonces Jesús le va haciendo preguntas a lo largo de la plática, no para decirle cosas, sino para que ella se ponga a pensar. En un determinado momento Jesús le va a decir, ve por tu marido y tráelo. Y la mujer le dice, es que yo no tengo marido. Y entonces Jesús le responde, bien has dicho, o sea, has vivido con 5 hombres y ninguno de ellos es tu marido. Pero lo importante es que Jesús no le dijo que ella era una mujer de la mala vida, no la llamó mujer infiel, no la llamó, no la calificó, sino que la hizo pensar en lo que ella misma estaba haciendo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ayudar a pensar a nuestros hermanos. Ahora vamos a ver las etapas de la reflexión. Las etapas de la reflexión son 3. El inicio, ¿verdad?, el desarrollo y el desenlace. El inicio, cuando comenzamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Nombrar a un secretario, ¿verdad?, para que anote las conclusiones del grupo de reflexión. ¿Cuál es el problema aquí? El problema son los retrasados, o sea, los que no participaron en la clase, los que no presenciaron la clase, porque no saben de lo que se está tratando. El desarrollo, pues es el momento en el que se hacen las preguntas y nosotros tenemos que utilizar como coordinadores toda nuestra habilidad, toda nuestra cortesía, toda nuestra amabilidad y todo nuestro conocimiento para obtener el mayor provecho. Este es el mayor desafío. Y el desenlace, que es la elaboración de las conclusiones. No para todos es fácil obtener conclusiones, ¿verdad? Muchos pueden oír muchas cosas, pero no entender de todo lo que se dijo, que es lo más importante. Entonces, el desenlace es cuando elaboramos las conclusiones y se tiene que hacer de una manera clara. Muchos, por ejemplo, le damos la libertad al hermano que va a ser secretario de que elabore una respuesta por todos nosotros
y que la lea para que digamos si todos nosotros estamos o no estamos de acuerdo con esa respuesta o si nos parece que algo debería quitársele o sumársele. En el inicio, la puntualidad pues permite muchas cosas. Primero, que nos conozcamos, tú cómo te llamas, ¿verdad? Permite también que resolvamos dudas. Oiga, hermano, antes de iniciar con el grupo de reflexión, yo quisiera preguntarles, ¿por qué dijeron Espíritu Santo? ¿Y cuál es la diferencia entre Espíritu Santo y Espíritu Divino? Porque en la Biblia se utiliza Espíritu Divino, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Yahvé. ¿Cuál es uno y cuál es otro? ¿Ok? Y al inicio resolvemos las dudas. También al inicio aprovechamos para comentar la tarea de la semana pasada. Estoy viendo que muchos de ustedes se les hizo difícil entender este concepto, ¿verdad? El concepto de la unión hipostática. Entonces le damos una pequeña repasadita. El inicio también sirve para conversar con cada uno de los hermanos para saber sus dificultades y avances. Si nosotros realmente nos ganamos su confianza, ellos nos van a decir, oiga, a mí se me dificulta mucho entender esto o aquello, porque yo vi un programa en la televisión en donde decían que el Evangelio de Judas, y ahí decía que pues hasta Jesús hasta le agradeció su traición a Judas, ¿no? Y nosotros tenemos esa oportunidad de conversar con el hermano y de irlo orientando. No todo se puede creer y hay que discernir el espíritu de aquello que se dice. ¿Por qué no decirlo también al inicio, en esa pequeña plática que tenemos? Podemos atender a problemas morales. A mí se me han acercado, por ejemplo, personas a preguntarme que tienen un problema familiar, un problema de pareja, ¿verdad? Entonces también podemos ayudarlos un poquito a atender problemas morales. Recuerdo en alguna ocasión también una persona que me dijo, oiga, yo estoy recibiendo en mi casa la visita de unos misioneros mormones, decía, y quiero saber si estoy haciendo lo correcto o me estoy equivocando. Y ahí yo le pregunto, ¿usted está preparada para distinguir la verdad del error? No, entonces no los puede recibir. Y bueno, miren, es tan notorio el aprovechamiento que obtiene uno que llegó a tiempo de otro que llegó tarde, que pues inmediatamente se nota, ¿no? El que no estuvo presente en la clase, cuando se le hace la pregunta, no tiene la más remota idea de lo que se está preguntando. Durante el desarrollo, pues es el momento para profundizar en el tema y sacar las conclusiones. En este momento, el coordinador, a manera de un presidente, es el centro de atención y debe usar su posición en beneficio de todo el grupo. Debemos ayudarlos a expresarse, a decir lo que en verdad piensan y sienten. Me detengo un poco aquí. Una cosa que nos enseña la vida a todos nosotros es que si quieres decir una respuesta apropiada, tienes que decir la respuesta que tu maestro quiere escuchar. ¿En qué año se descubrió América? En 1492. Si yo escuché, leí por ahí que los vikingos llegaron a América antes de Cristóbal Colón y digo eso, pues el maestro me va a reprobar. Entonces tengo que decir que América se descubrió en 1492. Porque eso es lo que enseña la historiografía oficial. Si llegaron aquí los chinos, si llegaron aquí los vikingos, pues eso es secundario. Siguiendo esta misma lógica, a veces los hermanos, cuando les preguntamos algo, procuran decirnos aquello que queremos escuchar. Luego entonces no nos dicen lo que en verdad piensan y lo que en verdad sienten. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que nos digan, pero no que nos digan lo que dice la lección, o que nos lean o que memoricen el fragmento y nos lo digan, sino que nos digan lo que de verdad piensan y lo que de verdad sienten. El coordinador debe estar consciente de que no está tratando con cosas, ni siquiera está tratando con alumnos, está tratando con almas. Entonces, si yo no preparé el tema como coordinador, si yo no pude responder a la pregunta de mi hermano, voy a hacer el esfuerzo por responder, porque si yo no sé responder, probablemente esa alma se pierda. Y miren que me ha tocado
conocer personas que después de haber estado con nosotros en escuela de pastoral, ya están en una secta, ya están con la Santa Muerte, ya están en otra parte. Entonces, debemos de ser conscientes que estamos tratando con almas y que esas almas podrían perderse. Si me preguntan algo que no sé, déjame investigar, déjame leer, déjame preguntar. Pero no dejarlo así como no me interesa, eso no es el tema y por lo tanto no es algo de mi incumbencia. Pues no. A semejanza de Cristo, nosotros también debemos ayudar a sanar y a liberar a nuestros hermanos. Miren, nosotros no estamos para condenar, no estamos para decir quién se va a salvar o quién se va a ir al infierno. Nosotros estamos aquí para ayudar a sanar, para ayudar a liberar. Hay muchas personas, por ejemplo, que se sienten responsables de pecados que nunca cometieron. En lo personal, hace muchos años a mí me tocó el caso de una hermana que tenía un hermano que había sido, pues, desafortunadamente había sido asesinado su hermano. Una semana antes de ser asesinado, el hermano le había hablado por teléfono y le había pedido la oportunidad de quedarse con ella en su casa, pues, por algún tiempo, quizás porque sabía que le querían hacer daño. La hermana, que es una mujer casada, consulta con su marido y llega a la conclusión de que no lo va a recibir en su casa porque es una casa muy pequeña, es una casa de interés social, etcétera. El marido tampoco está de acuerdo y le dice que no. A la semana matan a su hermano y ella se sentía responsable, ¿verdad? La verdad es que ella no es responsable porque ella no sabía que su hermano estaba en peligro. Su hermano le ocultó que había personas que le querían hacer daño, ¿sí? Entonces, hay personas que se sienten sucias porque han perdido su virginidad, hay personas que se sienten rechazadas porque fracasaron en un primer matrimonio, hay personas que se sienten despreciadas por Dios porque son madres solteras, hay personas que por X o cantidad de razones llevan heridas en el alma y nosotros las tenemos que ayudar a sanar, ¿sí? O sea, eres madre soltera, pero eso no te convierte en una pecadora. Si hubieras abortado, bueno, serías una asesina, pero Dios nos ama a todos y ya sabe que somos pecadores y a todos nos llama a la conversión y a todos nos llama al arrepentimiento, incluso con la pareja con la que estás ahora. Por supuesto que esto tiene sus límites, ¿verdad? No vamos a llamar negro a lo blanco para que los hermanos se sientan bien. Bueno, yo soy ladrón. Dios me ama también, pues sí, Dios te ama, pero tienes que dejar de robar. ¿Vale? El desenlace, aquí es cuando se formulan las conclusiones del grupo. Esta es la parte de fina también. El coordinador debe hacer que todos se pongan de acuerdo en una respuesta que de alguna manera contenga lo que a todos les interesa. Debe asesorarlos para que aprendan a coordinar. Las conclusiones del grupo de reflexión tienen que ser breves, verdaderas y expresar el sentir de todos. No deben ser conclusiones muy largas, muy complejas. ¿Vale? El secretario debe estar consciente de que no va a expresar su punto de vista, sino el de todo el equipo de reflexión. Eso también es muy importante. En alguna ocasión me tocó un secretario que, por ejemplo, a la hora de anotar las conclusiones decía, y Juan opina que el Espíritu Santo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, pero Pedro dice que no es la segunda, sino la tercera. Y Alberto dice que el Espíritu Santo es Dios. Entonces no, sino que debe ser una sola respuesta que condense todo lo que nosotros hemos aportado. Y el coordinador debe ayudar a sus coordinados a tomar resoluciones que signifiquen un cambio de vida. Hoy aprendí que robar era malo. Entonces voy a dejar de robar. Si soy comerciante, bueno, pues voy a dar kilos de 1000 gramos, ¿verdad? Si soy albañil, bueno, pues ya voy a cuidar el material para que no se pierda. Es decir, llevarlos a que ellos mismos, sin que nosotros se los dijamos, tomen resoluciones que cambien sus vidas. La coordinación, como habíamos dicho, no es una ciencia, sino una técnica. Luego solo se aprende a coordinar coordinando. Si no coordinamos, pues nunca vamos a aprender a coordinar. Es el caso de hermanos que están toda la vida esperando algún día
que probablemente van a coordinar, pero como nunca lo comienzan a hacer, pues nunca lo aprenden. El grupo de reflexión es la columna vertebral de la escuela de pastoral. De hecho, sin el grupo de reflexión, pues técnicamente no habría escuela de pastoral. Entonces, tenemos que cuidar esos grupos de reflexión porque son lo más importante. Es más, déjenme decirles una cosa, en el grupo de reflexión el alumno decide si continúa o no continúa en escuela de pastoral de acuerdo a cómo lo hayan tratado. La exposición al tema antecede y es la base de la reflexión. Entonces, hay que procurar que todos lleguemos a tiempo, ¿verdad? Y que nuestros alumnos también lleguen a tiempo. Debemos también todos los coordinadores, debemos de preparar la lección incluso aunque no nos toque. ¿Por qué? Porque eventualmente podría tocarnos y porque también nosotros tenemos que saber, ¿sí? Decíamos que la escuela de pastoral no es una escuela como todas las demás, pero el alumno no siempre lo ve así. Nuestros hermanos nos hacen una pregunta y nos dicen, bueno, ¿y quién es el profeta Mohammed? Y si yo no tengo ni idea de quién sea, sí hay un cierto desencanto y una cierta decepción, ¿eh? En algunos centros hacen algo muy positivo, que es reunirse un día o 2 días antes para preparar la exposición juntos. El alumno que va a dar el tema lo expone primero frente a los coordinadores para que ellos señalen errores, señalen deficiencias o le den alguna sugerencia que posteriormente él va a emplear cuando ahora sí ya dé el tema en la clase. Bueno, hermanos, pues muchas gracias. Esto es todo. Espero haberles podido aportar algo. Llevamos ya algún tiempo en la escuela de pastoral, ya alrededor de 23 años, casi, yo creo que ya casi 24 años, pero pues todos los grupos son diferentes, todas las personas son diferentes, tenemos que escuchar la voz de Dios a través de nuestros hermanos, tenemos que adaptarnos, tenemos que crecernos frente a las dificultades, tenemos que aprender, porque no somos nosotros maestros realmente, también nosotros estamos para aprender. Y si nosotros vamos a pastoral con una mentalidad abierta, pues también nosotros vamos a aprender cosas de nuestros hermanos que van entrando a primer grado. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por tu atención, esperamos que este video haya sido de tu agrado. Nuestro trabajo se mantiene gracias a las aportaciones de amigos y benefactores. Si nace de tu corazón hacer alguna aportación y tienes posibilidad de hacerlo, aquí te dejo mis datos bancarios. Si no puedes hacer alguna aportación, con una oración es más que suficiente. Que Dios te bendiga y muchas gracias.